Estamos viendo el efecto de los altos erráticos en el coeficiente de correlación lineal o en la nube de correlación. Ustedes están viendo una nube de correlación entre la pirofilita y la molinolita, una variable X y Y notan que hay dos puntos que tienen valor alto de pirofilita, valor alto de molinolita, y por eso se separan de la nube de puntos que está más hacia el lado izquierdo. También estamos observando los datos como la ecuación lineal, el r cuadrado y el r. Noten que r cuadrado y r están en valores medianos abajo. R está en solamente 0.43 o 43%. ¿Qué pasa si retiramos estos dos puntos altos? Tenemos la nube de correlación inferior, y de no tener una correlación significativa, aquí abajo estamos observando que esta nube de puntos sin los saltos erráticos realmente nos muestra la verdadera correlación entre estas dos variables. Estas dos variables ahora tienen un R de 0.88%, pero además, si anteriormente con los saltos erráticos tenían correlación positiva, aquí están mostrando una clara y definitiva correlación negativa. Como ven, la influencia de altos erráticos no necesitan ser 10, 20, sino en este caso solamente 2. Hasta nos cambia la polaridad de la regresión lineal, de tal manera de que es conveniente hacer el tratamiento para identificar si estos saltos son erráticos, y si son erráticos, eliminarlos, porque de esa manera, no hay duda en este caso, estaríamos reflejando la verdadera correlación entre estas dos variables. Otro ejemplo, en el mes de junio, la data se arreglaba de otra forma. Y curiosamente, en esta oportunidad teníamos una alta correlación positiva, indicada por R cuadrado 0.7 y R 0.85. Sin embargo, eliminando los dos valores altos erráticos, finalmente encontramos que no hay ninguna correlación, porque 0.00 y 0.007 R cuadrado y R respectivamente son la conclusión de que ambas variables este mes, no como en el mes de mayo que mostramos anteriormente, en este mes de junio no están correlacionadas. Si nosotros dejáramos los datos altos, como está indicado en el diagrama o en la nube superior izquierda, estaríamos pensando en una correlación ficticia que no existe. Es necesario entonces verificar si son erráticos y si los podemos eliminar. ¿Cómo es que debemos hacer este tratamiento de eliminación o disminución? Hay muchas opciones, hay muchos métodos. Tenemos el método de cortes empíricos, ¿no?, que establecen un cutoff alto fijo, y todos los valores que sobrepasen ese valor alto se consideran outliers o altos erráticos y se reducen a un determinado valor. Aquí en el ejemplo estamos poniendo una onza por tonelada de oro, por ejemplo. También puede haber, en lugar de fijar un cutoff alto fijo, podríamos nosotros manejarnos con el denominado cutoff alto pero variable. De este método, el más frecuente es el de la regla del 1/3 menos 1/3. ¿En qué consiste esto? El valor alto errático es reemplazado, ¿no?, por una ecuación como la que están viendo acá. 0.33 más 0.33 multiplicado por el valor alto errático menos 0.33. Por eso se denomina 1/3 menos 1/3. En el ejemplo, el valor alto errático es 1.5 onzas
por tonelada de oro, este valor alto no lo desaparecemos. Lo vamos a reemplazar por el resultado de esta ecuación. En este caso sale 0.72 onzas por tonelada de oro. Esto es lo que sugiere el método del denominado regla del 1/3 menos 1/3. También hay cortes estadísticos. Estos cortes estadísticos se aplican utilizando los gráficos probabilísticos de frecuencia acumulada que hemos mostrado. Estos valores altos en estos gráficos ya hemos visto que se visualizan fácilmente y podemos reducirlos al valor determinado más conveniente. En este caso, si utilizamos estos gráficos, podemos primero identificar mejor los valores altos. Segundo, fijar con mejor criterio los cutoffs altos, encima del cual estarían definidos los outliers, o aplicar el 1/3 menos 1/3, pero con el asesoramiento de estos gráficos. De igual manera, otro tipo de gráficos muy aplicados, que también tiene una ayuda para definir y también para calificar esos saltos erráticos, son los denominados control charts o diagramas de control. Estos control charts también son producidos por los software de estadística, cualquiera. En este caso el Minitab tiene esta presentación. Además de realizar siempre, como ya les recomendé, el ploteo y la digitalización de todos los estadísticos principales para conocer nuestras variables, genera este control chart. En este caso estamos utilizando la variable caulinita, una arcilla importante también de verificar en su contenido, sobre todo en material que está yendo a una planta de flotación o una planta de lixiviación. Y ahí nos muestra este control chart con una línea verde, en este caso, la ubicación de la media estadística, 2.88. Y por defecto traza una línea superior que se denomina límite superior y una línea roja inferior que es el límite inferior, que se calculan sumando, en el primer caso, dos desviaciones estándar a la media y restándole dos desviaciones estándar a la media respectivamente. Esto lo hace el software por defecto. Nosotros podríamos indicarle que lo haga con una desviación estándar, o con 3, o con una fracción de desviación estándar. El hecho es de que nosotros vamos a tener la posibilidad de visualizar rápidamente cuáles son los valores que sobrepasan el UCL, que en ese caso es el límite superior, que podríamos considerarlo como una línea de cutoff. Ahí están todos los cuadrados rojos señalando justamente los valores que son potenciales outliers o potenciales valores erráticos. En principio, fácilmente los podemos visualizar como valores altos. Luego de cualquiera de las pruebas que hemos hecho anteriormente o que hemos explicado anteriormente, y considerando de que algunos de estos valores tienen de repente cierta estructura, esto también el control chart es fácilmente de visualizar. Ustedes pueden ver que en el caso de todos estos cuadraditos rojos, a excepción del que llega hasta 9% de caulinita, que está al lado izquierdo, todos los demás valores, los valores altos, están más o menos rodeados de valores bajos que tienen una variación consecutiva. O sea, no hay un salto a un alto, como ocurre con el valor de 9, sino que hay una crecencia, una decrecencia. En todos los demás datos hay una cierta estructura, un crecimiento y decrecimiento. Por lo tanto, ninguno de estos casos que están acá al lado derecho podría ser calificado como errático.
Por supuesto, con la información geológica de la ubicación de esos puntos y de su asociación con otras características mineralógicas, geológicas o de alteración, esto puede ser ratificado y de hecho se tiene que hacer así, pero finalmente nos quedamos con un solo valor errático, porque este valor que está señalado en un círculo rojo, de pronto pasa de valores que están incluso por debajo de la media, que es esta línea verde, a un valor muy alto que no tiene una secuencia de variación como vemos en los otros puntos. Entonces, nadie puede dudar que ese es un alto errático y nadie puede dejar de usar estos control charts para identificarlo. Entonces, aquí podemos tener las opciones para marcar estos cutoffs, como la que estamos indicando en este caso, la media más una desviación estándar, que nos pone esa línea azul en 4.055, o también podríamos poner el cutoff en una media más dos desviaciones estándar, que sería ya 5.235, que es la línea azul un poco más arriba, o tres desviaciones estándar, como el cutoff. Sea cual fuera el caso, lo más importante es, una vez identificados estos altos, ver cuál es el tratamiento conveniente. Las alternativas, ¿qué hacer con estos datos altos, erráticos? Las alternativas son varias. Como les digo, hay personas que los eliminan de plano, lo cual no es conveniente. Lo reemplazan por la media más una desviación, dos o tres desviaciones. Eso también es fácil de evaluar qué es lo más conveniente utilizando estos control charts. O los reducen. Los reducen por la regla del tercio menos tercio que ya explicamos en una diapositiva anterior. Cualquiera que sea el camino, siempre es más conveniente reemplazar el alto errático por un valor, no eliminarlo del todo. Hay otros tratamientos de valores erráticos que vamos a explicar. Aparte de los cortes que ya indicamos, tanto estadísticos como empíricos, vamos a explicar la corrección log normal o de Sichel, que lo que hace es reemplazar el alto errático por un valor que se estima o se calcula a partir de valores adyacentes. Esta alternativa es la más aceptable, la que hace mucho más sentido que las otras, y la vamos a explicar paso a paso en las siguientes diapositivas. Vamos a tomar una parte solamente de una data. Vamos a suponer que estamos con un taladro de perforación que ha cortado una serie de valores de oro que están en gramos por tonelada. Está indicada ahí la profundidad. Para cada profundidad se ha enviado un tramo a analizar y el respectivo valor de oro está en la columna de la derecha. No necesitamos ningún esfuerzo para reconocer que tenemos un valor alto, y el hecho de que no responde a una gradación y sobre todo la gran diferencia con los valores contiguos nos puede estar ya indicando sin lugar a dudas que es un alto errático. 35.3 gramos por tonelada de oro, más de una onza de oro, cuando los otros valores no pasan de 4.35 gramos por tonelada. Está también el tema de seleccionar cuántos valores contiguos vamos a comprometer en el cálculo del valor que va a reemplazar a este 35.3. Pueden ser 2 hacia arriba, 2 hacia abajo, 3, 4, 5. En este caso, por razones didácticas y más o menos de lo recomendable, estamos considerando 2 valores hacia arriba y 2 valores hacia abajo, contiguos a este valor alto, que van a ser utilizados para recalcular este 35.3 y reemplazarlos por otro valor utilizando el criterio de Sichel. N entonces es 5,
La media aritmética de estos 5 valores es 8.96. Ustedes lo pueden calcular fácilmente. Y lo que hacemos es calcular el logaritmo de cada uno de estos valores. Lo estamos poniendo en una columna. Logaritmo de oro. Entonces, como ustedes saben, el logaritmo de 1 es 0. Hay que calcular de cada uno de estos 5 valores. Están indicados ahí 3.56 para el caso de 35.3, etc. Una vez calculado los logaritmos de los valores, podemos calcular las medias de estos logaritmos. Ahí está 0.56. Y su respectiva varianza, que es 2.34. También estamos indicando la media y la varianza solo de los 5 valores que están comprometidos en todos estos cálculos. También se calcula el exponencial de la media de los logaritmos, que es 3.63. Todos estos datos son los que necesitamos para entrar a esta tabla. Esta tabla es una reproducción parcial de la tabla de Sichel, ¿no?, que la vamos a utilizar para calcular lo que se denomina el factor de Sichel. Este factor de Sichel es lo que vamos a necesitar para llegar a calcular el dato que reemplazará al alto errático. Este factor de Sichel lo calculamos utilizando n, que es 5, que se lee en estas columnas que están acá en la parte superior, desde n igual a 2 hasta n igual 1000, ¿no? Acá está el valor de 5 en un círculo, y este valor de 5 lo vamos a conjugar con el valor de 2.34, que es el logaritmo de la varianza de los valores que hemos conseguido en la columna final de los datos anteriormente. Como no existe directamente 2.34, tengo solamente 2.3 y 2.4 extrapolando, lo cual lo podemos hacer fácilmente. Vamos a encontrar un valor entre los dos que están acá, 2.686 y 2.788. Bajando solo en la columna de 5, hemos ampliado acá a la derecha los datos para que se pueda ver. La extrapolación a 2.34 nos lleva a un valor de 2.727, que es el valor que extraemos de esa tabla de Sichel, que es el denominado factor de Sichel, ¿no? Vamos a ver para qué nos sirve este factor, 2.727. Ya tenemos el factor de corrección de Sichel, que lo hemos traído a la tabla, es el 2.727, ¿no? Y la media de Sichel, que es el valor que vamos a reemplazar en lugar de este alto errático 35.3, se calcula multiplicando el factor de Sichel por el exponencial de la media de los logaritmos, que es este valor que está acá, 3.63. Entonces 2.727 por 3.63 resulta 9.899. Ese es el valor que recomienda este procedimiento de Sichel para ser reemplazado en lugar de 35.3. 9.9 prácticamente en lugar de 35.3. Entonces, otra alternativa mucho más elegante, mucho más ad hoc cuando tenemos valores de oro, que es, creo yo, lo más recomendable. La data quedaría, como están viendo acá, los valores anteriores que no hemos hecho intervenir quedan tal cual. En lugar de 35.3 ponemos 9.90 y ya podemos proseguir con los cálculos que deseamos hacer. A este punto llegamos con un tratamiento de los datos erráticos, no solamente 35.3, de repente a lo largo del taladro hay otros valores también altos que hemos identificado que son erráticos, y podemos realizar o aplicar el mismo procedimiento que hemos señalado acá para reemplazarlos convenientemente. Debo decir, solamente para terminar esta explicación, que esta corrección de Sichel
es muy aparente y muy recomendable, sobre todo cuando tenemos distribuciones log normales del oro, como suele ser la mayor parte de los casos. Finalizando, solamente hacer referencia a la bibliografía que le estoy incluyendo para este capítulo, sobre todo recomendarles que revisen el trabajo de Sichel del año 1966 y también el del 52, que a pesar de ser muy antiguo, tiene una vigencia que ustedes no se imaginan, y las aplicaciones que hemos mostrado acá son las que yo personalmente recomiendo y realizo en caso de que tengo la identificación y el tratamiento de altos erráticos.